Oiga petendape iyaku omomara umi tempiapo oikoa kue datinate apeo pae sindikatu wema amomba iso pecuela dikatu wema ese cuela señor viceministro caray Borushanahani y ya pongo vai ser um pouquinho vai ser ya puta kapea ko nyane dame ko pere educación porque acá ya está viviendo amigo ai oi o pensamos nyande ko anai tenene moyo ho ai no ko pensamos o que ada mantendo y ya no es tiempo. Hay pollo, güey. Dice, tú ya no está por nada, educación, güey. Ahí se va a contar aquí educación, hay educador. No va a dar nuestra tarea. Lo pasamos muchas veces, bastante tiempo. Y siempre no son solo para varios. Son gente que vienen de otras partes, que dicen, si ustedes no tratan bien a nuestro idioma, nosotros no le vamos a ayudar. Cuando comenzó la reforma, nosotros tuvimos la experiencia. La reforma educativa que hace 25 años que se inició. Y entonces, lamentablemente, tenemos que estar en una situación en vez de teniendo ya una academia de la lengua guaraní, teniendo una secretaría de política lingüística, ya. ¿Cómo? Diga, no puedo. 2 secretarías para completar todo el sistema educativo, porque nos faltaba. Casi 20 años peleando por él. Y hoy en este recurso, uno dice una cosa, otro dice parece de tutela. Gravísimo, compañero, esto que nos está pasando. Y poroso. Estamos en una situación, estamos en declaración de guerra para nosotros. Yo entiendo así, nos declaran la guerra. En nuestro propio país, nuestras propias autoridades paraguayas están contra los nuestros. Peñanes para este día. Pero ella es Mohima, para decir. Y Capeña no me caponana, como gente civilizada, a México, Bellapota. Si no se ve la civilización, si no se ve la educación de estos señores, no merecen estar ahí. Ay, ya, ay. Señores, yo les insto a ustedes que unamos todos. Ahora nueva lucha por Peñanes Peñanes Daya Yemuriga ve Aba ve por Caña Teve Caviña en Bamete Upea Pete Banya Yasa Se Aima Abe Okamba Ebe Dua Ida Sa Ujabe